Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de esterilización por radiación. Y bueno, este, quería presentarles esta imagen. Es la Vía Láctea en distintas zonas del espectro electromagnético. Aquí es la luz visible, infrarrojo, gamma, radio, las ondas de radio y luz ultravioleta. Y bueno, vamos a ver primero un poquito de la radiación en el sector de salud. Para eso vamos a hablar un poquito primero de los estados de la materia. En todas las sustancias, los estados de agregación dependen de la presión y la temperatura. Y entonces, como vemos aquí, en el eje de las Y tenemos la presión, en el eje de las X la temperatura. Y entonces, este es el estado sólido, el líquido, el gas. Pero hay un estado del que casi no se habla ni se le asocia a los otros tres, por lo menos no en el mismo diagrama, que es el estado de plasma. Y hay otro que son los fluidos supercríticos. Los fluidos supercríticos, aunque suena así como que algo que, wow, no invente, ¿qué es eso? En realidad, muchos fluidos supercríticos son confundidos con gases. Y dos ejemplos son muy famosos, el hidrógeno y el helio. El hidrógeno y el helio están muy arriba de donde se puede obtener un líquido metiendo presión a un gas. Por ejemplo, si nosotros tenemos gas butano, digamos a una presión dada, le tenemos gas butano, si nosotros aumentamos la presión, va a convertirse en líquido. Pero, por ejemplo, el helio, no importa cuánto lo comprimas, como está más allá del estado líquido, se dice que es un fluido supercrítico. Por más que lo comprimas, jamás vas a obtener un líquido. Necesitas, además de comprimirlo, enfriarlo. Entonces, moverte en esta dirección para que se vuelva líquido. El último punto donde se puede obtener líquido, ya saben que se llama punto crítico. El helio tiene un punto crítico aproximadamente en 3 grados Kelvin. O sea, necesita estar súper, 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 súper frío para que se pueda hacer líquido el helio. Y bueno, los rayos, bueno, perdón. Entonces, el plasma, el plasma es un estado también que se confunde fácilmente con gas y viceversa. Pero el plasma, ¿qué es? Es gas, pero que tiene carga eléctrica, que pierde electrones debido a la alta temperatura. Entonces, como es un gas eléctricamente activo, eso significa que entonces todos los fotones se pueden mover a través de él. Eso significa que emite fotones o absorbe fotones, que normalmente los emite. Eso nosotros lo observamos como que desprende luz. Entonces, todas las lámparas fluorescentes es gas al cual se le lleva al estado de plasma mediante carga eléctrica, no tanto por temperatura, sino por carga eléctrica. Y vemos que requiere vacío, o sea, muy baja presión. Entonces, por ejemplo, una de estas lámparas fluorescentes, si tú le haces un pequeño agujero, entra aire y entonces se presuriza y el plasma se vuelve gas y deja de prender la lámpara. Este, Otro estado, ya hablando de cómo se vuelve plasma una sustancia, pero por carga eléctrica, es, por ejemplo, los rayos catódicos. Aquí tienes un tubo al alto vacío, donde aceleras un chorro de electrones y los electrones, al no poder dar la vuelta hacia el otro electrodo, aquí tienes el cátodo y aquí es el ánodo, por eso se llaman rayos catódicos, porque salen del cátodo, los electrones son acelerados a alto voltaje, y como no pueden dar la vuelta, entonces impactan contra una superficie que se llama cruz de Malta, y ahorita la vemos, y aquí se ve la sombra, ahorita vemos un poco más de esto, pero bueno. Los rayos catódicos son electrones que salen disparados por el efecto de carga electrostática en un tubo al alto vacío generando plasma. El impacto de los electrones con las moléculas de gas se manifiesta como una fluorescencia en dicho gas. Y aquí vemos cómo se forma la sombrita de la cruz de Malta. Es una cruz de metal que genera la sombra aquí donde impactan los electrones. No sé por qué ponen un corazón en el centro de la cruz, no tengo ni la más remota idea. Pero bueno. El desarrollo de los rayos catódicos permitió la creación de múltiples aparatos para usos biomédicos, entre ellos, ya saben, algunos osciloscopios y algunos instrumentos para medir las constantes vitales. O entre otros inventos se encuentra, por ejemplo, el desarrollo del cinescopio, que es precisamente con lo que se iniciaron las televisiones. Hoy los cinescopios más modernos son iguales, pero más chiquitos y miles, y permiten
la excitación a colores para distinguir los colores a diferencia de los primeros que eran prácticamente en blanco y negro. La reacción energética de las moléculas varía mucho de acuerdo a la frecuencia con la que éstas van a ser excitadas. Entonces, por ejemplo, vemos que las ondas que están cerca del microondas lo único que van a hacer es rotar o cambiar ondas elásticas, así en general. Mientras que lo que es una onda un poco más energética, lo que es el infrarrojo, hace que vibren. Mientras que el ultravioleta y los primeros rayos X, lo que hace es arrancar electrones de su órbita, y ya tienen efectos más, pues más profundos. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Vamos a ver un poquito les digo que un poquito de la radiación en medicina, entonces vamos a hablar un poquito de los últimos avances. La producción de rayos X se da por el mismo fenómeno que estábamos viendo de los rayos catódicos. Entonces, tú aceleras electrones y cuando esos impactan en un recipiente metálico, entonces salen disparados rayos X. Entonces, exactamente aquí, de este lado, están saliendo todos los rayos X para todos los presentes, nada más que eso no se sabía. Hoy sí ya se sabe, pero ahorita vemos eso. Bueno, entonces, los rayos X fueron descubiertos por Röntgen en 1895 al frenar con plomo los rayos catódicos y ver que florecía un frasco de fluoruro de potasio. Observó que velaban las placas fotográficas, así que le pidió a su esposa posar ante una placa fotográfica, generando así la primera placa de rayos X, que es la que estamos aquí viendo en fondo. Descubrió que ionizan el aire y por lo tanto eso de ionizar es arrancar carga eléctrica. Entonces al aire lo convierten en plasma. Por eso les llamó él radiaciones ionizantes y por lo tanto también creó su propia escala de medición y por lo tanto también los primeros dosímetros para medir cuánta radiación ha sido arrancada. Y la unidad de medida de radiación primigenia que existía fue el Röntgen, obviamente inventada por él, que es un coulomb de carga arrancado a 1 kilogramo de aire. Y llevado a tejido vivo, un Röntgen, ya hablando de tejido vivo, es equivalente ya no al coulomb, ya nada más se necesitan 2.54 por 10 a la menos 4 coulombs por cada kilogramo de tejido vivo. Ahorita vemos un poco más de las conversiones de unidades, de por qué se dio esto. Röntgen tuvo 2 estudiantes que le ayudaron a establecer más los patrones de la radiación, cómo se estaban dando. Uno de ellos fue Walter Friendly y el otro Paul Nickl, no sé cómo se pronuncia, la verdad, perdón. Y junto con Max Bernlü, ese sí, comprobaron que muchos cristales responden ante los rayos X mostrando su estructura interna. Y aquí vemos, por ejemplo, la disposición de algunas proteínas, precisamente vistas mediante cristalografía de rayos X. Existe algo que se llama celda unitaria, que es precisamente la disposición de las moléculas en el espacio tridimensional, y esto queda evidenciado precisamente dónde está cada átomo, cada posición de cada átomo en la molécula, gracias a los rayos X. Precisamente esto en 1912 fue estudiado en cristales de sulfato de cobre, valiéndoles el premio Nobel. El contar con mejores fuentes y mejores equipos de detección, sobre todo de radiación, permite estudiar más detalladamente las estructuras. Por ejemplo, en infrarrojo, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, aquí vemos la longitud de onda en micrómetros. Entonces, aquí vemos alta frecuencia, pero alta longitud de onda, 16 micrómetros. Y aquí solamente 2.4. La energía va aumentando inversamente proporcional a la longitud de onda. Si nosotros sacamos el inverso, 2.5 por 10 a la menos 6, porque es micro, todo eso elevado a la menos 1 nos da 4000. Igual, 16 por 10 a la menos 6 elevado a la menos 1 nos da 600. Entonces, esto es el número de onda, que es distinto a la longitud de onda, y esta se mide en centímetros a la menos 1. Y entonces, ahora sí, ya el número de onda es directamente proporcional a la energía. Y entonces vemos que en esta región absorben enlaces covalentes de relativamente alta energía, bueno, sí, alta energía.
¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene poca electronegatividad y eso significa que el nitrógeno le roba sus electrones, lo mismo que el oxígeno y el carbono. Mientras que aquí enlaces covalentes donde comparten bastantes electrones, enlaces triples, enlaces dobles y enlaces simples. La diferencia es que estos, como no tienen diferencias en electronegatividades uno con otro, prácticamente son muy similares. Bueno, sobre todo estos son muy homogéneos. Eso significa que entonces su enlace es de baja energía. Entonces se necesitan ondas energéticas de baja longitud, de alta longitud de onda o bajo número de onda para hacerlas vibrar, mientras que estos no. Necesitas más energía para hacerlos vibrar. Y es como funciona el principio del infrarrojo para observar estructuras. Y gracias a eso podemos identificar sustancias muy parecidas, hasta químicamente, tal como el biodiesel y el diésel. Entonces vemos que el biodiesel tiene aquí algunos picos, que el diésel no. Estos picos son debidos principalmente a los enlaces ésteres que el diésel no presenta. Y bueno, y esto es mediante, aquí vemos el número de onda, como está graficado, y vemos ahí el espectro. Hablando un poco más de rayos X, el poder de variar las frecuencias de excitación en el espectro de rayos X ha permitido trabajar ya no con la absorbancia, sino con la transmitancia. Que de hecho, aquí regresándome un poco, aquí lo que tú estás midiendo es la transmitancia, no la absorbancia. Röntgen, en la placa de rayos X, esta placa es la mano de su esposa, de hecho, que posó. Aquí vemos el anillo de matrimonio de su esposa. Aquí estaba trabajando con la absorbancia, cuánto se absorbe, pero más útil que esto es trabajar con la transmitancia, con eso puedes obtener mucho más datos. Y esta es la transmitancia ya vista, menso, aquí estaba la imagen de nuevo. Sonso. Aquí está la imagen de la mano de la esposa de Röntgen, y ahora, esta es pura absorbancia, y ya trabajando ya con transmitancia de distintas longitudes de onda de rayos X, es posible obtener, por ejemplo, esto es un corte de una mano, no la mano cortada, nada más en esta parte fueron excitados los átomos con rayos X. Y se ve perfectamente hasta la estructura interna del engranaje del reloj, pudiendo obtener así imágenes tridimensionales con rayos X. Y es exactamente la misma tecnología, nada más que aquí estás bombardeando con todas las longitudes al mismo tiempo y aquí estás variando de poco a poco para obtener un patrón definido y viendo la transmitancia. Y así podemos obtener imágenes tridimensionales pues bastante detalladas. Y bueno, la tecnología que hizo posible el variar las frecuencias de los fotones en rayos X fue desarrollada en el CERN. Es una de las tecnologías que han salido de ahí. En la minería también se utiliza esta tecnología para hacer mapas del terreno con lo que se llama gammagrafía, que es un material radioactivo que emite en rayos gamma. Se inyecta directamente el rayo gamma al suelo, no el material radioactivo, nomás el rayo gamma en un pulso, y ese pulso al resonar en el suelo regresa y es detectado. Bueno, no regresa aquí, se detecta en muchos otros puntos precisamente para obtener mapas tridimensionales. Y bueno, el gamma, recordando, es una de las longitudes de onda más altas en el espectro. Este es el espectro electromagnético graficado en escala logarítmica en 10 a la X Hz, donde este sería el valor de X, 1, 2, así hasta los rayos gamma, que están cerca de 10 a la 20 Hz de frecuencia. Más grande que esto, nada más están los rayos beta y los rayos cósmicos, con más energía que esto. Los rayos gamma son fáciles de detectar, muy fáciles de detectar. ¿Y qué tiene que ver el rayo? Resulta que a ver, voy a regresarme tantitito. Los rayos beta se pueden producir cuando se generan altos voltajes. Entonces, cuando tú tienes un alto voltaje, desprendes electrones de la materia. Pero ¿qué creen? Que así como puedes desprender electrones, también puedes desprender antielectrones. Entonces, cuando estás manejando 1.000.000 de volts, como es el caso de un rayo, también se desprenden antielectrones, es decir, positrones. Y esos positrones, cuando reaccionan con los átomos del aire, aniquilándose mutuamente los electrones con los antielectrones de los átomos del aire,
no al revés. Los antielectrones se aniquilan con los electrones de las moléculas del aire, entonces dan pequeños pulsos de rayos gamma. Descuiden, no se van a convertir en el hombre verde por estar bajo una tormenta eléctrica. Y entonces estos rayos gamma se pueden detectar. Y bueno, volviendo a la gammagrafía, esta es una gammagrafía de potasio en suelo, precisamente cómo se visualizan. ¿Qué vemos aquí? Que estas zonas son un poco ricas en potasio, las regiones altas. ¿Qué significa? Que como es un suelo, la lluvia hace que se haga un tipo de cromatografía arrastrando el potasio de las regiones altas a las regiones más bajas. Y precisamente donde hay como encharcamientos, cosas así, es donde más se almacena el potasio. Precisamente por eso vemos este perfil, que el potasio fue arrastrado de aquí hacia abajo. Entonces, el perfil gamagráfico, por ejemplo, del potasio, te puede decir qué tan fértil es un suelo en algunos materiales, en algunos elementos que requieren las plantas. Esta es una gammagrafía nuevamente de uranio. Igual, aquí vemos la concentración de uranio. Este es en partes por millón, nuevamente en el suelo. Y aquí vemos perfectamente también los perfiles. Es muy útil esta tecnología y, bueno, se utiliza principalmente para geología y exploración minera. Obviamente también tiene aplicaciones médicas. Los rayos gamma también se pueden utilizar para hacer mapeos de regiones del cuerpo mediante el uso de yodo o potasio radioactivo. En este caso, lo que hacen los médicos ahí no son biomédicos, ahí son médicos, los médicos lo que hacen es inyectar un isótopo radioactivo que va a tener alguna localización en el cuerpo y al desintegrarse los elementos radioactivos, ya sea por emisión de positrones, tal como lo hace el potasio, o emisión de rayos gamma, como lo hace el yodo, nosotros podemos mapear regiones específicas del cerebro o al revés, radiar regiones específicas de algún tumor, de algún tumor, mediante esta tecnología para atacar específicamente esa zona. Literalmente concentrando, como se está emitiendo prácticamente en todas direcciones la radiación, pero haces que tridimensionalmente el tumor que vas a radiar esté localizado en el foco de esta semiparábola que se está formando. Este es un corte, pero aquí tendría concavidad hacia atrás. En esta parábola, exactamente en el foco, es donde se concentran más los rayos y ahí es donde ubicas tridimensionalmente el tumor para que sea que reciba muchísimo más dosis que el resto del tejido. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de los tipos de radiación más usuales.